Advertencia: este material es solo audio. Pueden escucharlo mientras hacen cualquier otra cosa. Les recomiendo usar audífonos inalámbricos o subir el volumen de las bocinas. Gracias por su atención. Modo protegido. El podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. Exclusiva. Golpe en el emprendimiento. Presunto fraude en Yogome. La startup educativa de videojuegos Yogome cerrará sus puertas luego de enfrentar un caso de fraude por parte de su fundador, Manolo Díaz. La compañía había logrado levantar más de $30 millones en inversiones provenientes de fondos como Seaya Ventures. Mi opinión al respecto. Quería poner esa risa del Joker desde el capítulo de Telltale Games. Sin embargo, no lo hice porque primero no se me había ocurrido y segundo porque tenía miedo de que me marcaran un strike por utilizar algún contenido que no fuera mío. Además, esta noticia me agarró por sorpresa. No tuve tiempo de hacer una edición como debía de hacerse y simplemente acerqué los audífonos al micrófono y reproduje el video. Tal vez eso también ayude a que sea difícil de identificar por los bots. Bueno, no me extrañaría que por ahí alguien hiciera una denuncia. Bueno, vamos a ver. Primero, para los nuevos, mencionemos un poco del asunto. Contexto. ¿Quién demonios es Yogome? ¿Qué o quién es? Bueno, pues verán. Yogome es, o debería decir fue, uno de los muchos tentáculos de la entidad a la que me he referido en otros podcasts como la industria, entre comillas. La industria es, como entre comillas, es un grupo de líderes, por llamarlos de alguna manera, que según ellos están metidos en todo el desarrollo de videojuegos, tecnología y demás cosas aquí en México y parte de Latinoamérica. Siempre van, siempre vuelven, pero casi siempre que aparece algún nuevo intento de empresa de videojuegos, hay por lo menos uno involucrado ahí. Y por lo regular, la historia siempre es la misma. Aparecen de la nada haciendo propaganda, diciendo que necesitan contratar mano de obra, llega la gente, el negocio comienza y cuando todo parece ir de maravilla, de pronto la empresa empieza a tener faltas de dinero, deja de funcionar, los pagos se retrasan y llegado cierto límite, invariablemente todos se tienen que ir, ya sea porque no les pagaron o inclusive en algunos casos hasta los amenazan con algo tan escalofriante como no volverles a dar trabajo si se quejan. Pero ¿cómo es que conozco también o admito conocer a esta entidad a la que llamo la industria? Bueno, pues debería confesar que hace casi 10 años yo traté con algunos de ellos bastante cerca. De hecho, lo bastante cerca como para salir con la mitad de los líderes de la industria, por lo menos del norte de México, lo suficiente como para salir en una foto. De hecho, en algún lugar de internet hay una foto donde yo mismo aparezco con varios de ellos, en un evento de un videojuego del que hablaré más adelante en este mismo podcast. Me pregunto qué haría la industria si supiera de la existencia de esa foto y la publicara en algún medio importante. Bueno, tal vez no me entere porque estoy bloqueado de todos y mis antiguos métodos de infiltración ya no funcionan tan bien como antes. Tendré que perfeccionarlos. Bueno, para entrar en contexto, leeré en voz alta algunas de las noticias y tweets sueltos. Donde haga falta ocultar algo o dar énfasis a alguna cosa, tal vez meta un poco de dramatización. Vamos a ver. La startup tecnológica de videojuegos educativos Yogome cerrará oficialmente sus puertas este jueves. Así lo anunció Mariana García, quien se desempeñaba como Strategic Partnership Manager de la compañía, sin dar más detalles al respecto.
Sin embargo, de acuerdo con distintos empleados de la empresa, el cierre de la compañía estaría relacionado con un tema de supuestos malos manejos por parte de la cúpula directiva de Yogome, encabezada por su fundador, Manolo Díaz, originario de San Luis Potosí. Trabajadores de la empresa, quienes este jueves recibieron su finiquito laboral, señalan que Díaz terminó en malos tratos con la compañía y estaría siendo acusado de un supuesto fraude. Los reunimos hoy para compartir con ustedes con la mayor transparencia posible la situación actual de la empresa. La conducta de la anterior administración comprometió las finanzas al cometer un posible fraude contra la misma. El Consejo de Administración se ha reunido para analizar el caso y derivado de dicho análisis se tomó la decisión de terminar con la empresa. Se advirtió este jueves a los trabajadores en una reunión, de acuerdo con un video compartido a Forbes México. Consultado por este medio, Manolo Díaz explicó que se encuentra revisando jurídicamente la situación, por lo que no puede por el momento dar una declaración formal al respecto. La compañía nació en 2010 cuando Díaz y Alberto Colín, quien no estaría involucrado en el caso, abrieron Yogome, tras empezar en su momento un proyecto de desarrollo de páginas de internet. La empresa dio un giro cuando creó un videojuego educativo para una escuela y fue ahí cuando empezaron su trayecto. Desde su inicio hasta el día de hoy, la empresa, con operaciones en México, Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia, había logrado levantar capital por más de $30 millones, sin que hasta ahora se tenga claridad sobre el destino que tuvo ese dinero. Tan solo entre 2013 y 2017, la empresa recibió $9.5 millones en inversiones provenientes en su mayoría de fondos como Seaya Ventures, además de que Exceed Capital Partners lideró sus siguientes levantamientos. Hasta hace unos días, la compañía se mantenía aún en completa calma hacia el exterior, toda vez que participó en la realización de un evento llamado Reto Quantrix, en el que colaboró con Fundación Televisa. El proceso de cierre de la compañía quedará ahora en manos de John McIntyre, quien se desempeñaba como chairman de la startup. McIntyre, ¿dónde he oído ese nombre? Este evento que se está presentando con Yogome es un golpe directo contra el desarrollo del ecosistema emprendedor de México, debido a que se trata de un caso totalmente de corrupción, no del quiebre de una compañía. Señalaron expertos en el tema que pidieron no ser citados. Me pregunto quiénes pudieron haber sido. Saberlo tal vez sea algo sumamente awesome. Bueno, eso fue una nota de Forbes o Forbes México, como lo pronuncien, dependiendo de la colonia donde me estén escuchando. Esa página de negocios. Ahora, para más loles, vamos a leer algunos tweets que están saliendo en este momento. Hay uno particularmente interesante. Aquí esto escaló rápido. Arroba de Miramón dice: caray, no hace falta alguien en el equipo directivo de Yogome, ¿y ahora? Y nos pone una foto con 8 caras a blanco y negro, con sus respectivos lentes algunos, sus barbas y... Tal vez si habrían ampliado un poco la foto, también habrían salido un par de vasos de café de Starbucks. Pero al parecer al que están buscando no aparece en la foto. El siguiente tweet después de esto es el que se pone interesante. Uno de empleados de Yogome, arroba @de_yogome, dice: hola, estamos en la Torre Latino, piso 17, en lo que queda de #Yogome. Los abogados nos están obligando a renunciar y hay guardias que se aseguran que lo hagas para darte acceso a la salida. Esto escaló rápido. ¿Adivinan quién le contestó el tweet? Unidad del contacto del secretario... le ampliamos. La policía, para terminar pronto. Dice: al lugar acuda la unidad MX405C1 para brindar el apoyo correspondiente. Vaya, esto escaló rápido. Creo que mejor sigo la vieja costumbre y ya cuando entran este tipo de cosas me retiro lentamente sin hacer movimientos rápidos. Y mejor paso a leer otros tweets. Vamos a ver una foto del estudio de Yogome con las mesas vacías y sus pósters y sus caracteres con aparente hidrocefalia. Se repite mucho un tweet ahí entre los favoritos en inglés diciendo, lo traduzco al español y le suavizo el lenguaje: pasan cosas malas, los entrepreneurs que se portan mal, y cuando lo hacen, ellos tienen que ser castigados hasta donde la ley lo permite.
Sin embargo, no todos los entrepreneurs mexicanos son estafadores. Grandes modelos de negocio pueden ser encontrados al sur de la frontera. Sí es cierto. No todos los entrepreneurs del game dev mexicano son estafadores. Muchos nada más son ineptos. Por eso pierden aunque no sea a propósito. Vamos a ver, siguiente. Otro reputado líder de la industria con un juego muy parecido a un juego japonés de... con dibujos, bueno, un juego ese. Tenemos espacio para gente. Chequen la sección en la página, mandar. Parece que ya se está dando un efecto cucaracha. Cierren sus puertas. Caso de fraude de su computador. Bla bla bla. Fundador. Provenientes de fondos. Esto ya lo leí. Aquí hay otro interesante. Un reputado trabajador, bueno, de la parte de venta de Electronic Arts y que ahora se dedica al capital vampiro. Hoy es un día muy triste para quienes trabajamos en esta industria. Así como compartí mi orgullo por ser su inversionista desde el comienzo, porque el silencio es complicidad. Bueno, por algo se empieza. Contexto, cierra hoy Yogome. Recuerdo, había dicho que publicaban, parece que alguien hizo un bot que decía que no era cierto lo que decían los jefes. Vamos a ver, el que pidió auxilio, para este momento espero que alguien esté tomando video. Página de Muérete de Envidia, yo gano más que tú por manejar bases de datos, dice: queremos enfocarnos en ayudar a los más afectados del caso Yogome. Los ex empleados estamos haciendo una lista con empresas que tengan vacantes con perfiles de lo que usaban. Unity, JavaScript, Corona, Lua y Google Cloud, bueno, lo que salga esta semana de Google. Si tienen vacantes, comenta y armamos la lista. Creo que esta es hasta ahora la más cuerda de todos los que han salido. Caso severo de fraude que involucra al jefe. Están desmantelando la empresa. No tienen forma de enterarse. Números reales contra los números que contenían las presentaciones. Bueno, yo así le di un buen susto a alguien por ahí con VG Charts, pero eso lo contaré más adelante. Vamos a ver, creo que está dirigida a mí, pero no era otro de los que ya mencioné. Vamos a ver, Startup que engañé inversionistas. Todo el mundo sabía lo de Yogome, pero no decía nada. Bueno, yo sí lo decía, pero me trataban de troll. ¿Quién es el loco ahora? Llevo carreras sin matemáticas, pero me meto en la industria, dice. Tenemos vacantes por si les interesa. De empuja papeles y empuja colores y esa cosa que le llaman full stack, que no quiero saber los detalles. Bla bla bla. Un famoso medio dedicado a la cultura de los videojuegos, dice. Lo de siempre. La chale y carita triste. Alguien con el avatar de Nosotros los Nobles, dice: en shock, angry. Algo del Titanic. Historia tremenda que en teoría levantaba decenas de millones de dólares. Gente muy talentosa, sí, claro, es siempre. Todas las cárceles están llenas de inocentes y las empresas que quiebran están llenas de gente talentosa. Vamos a ver, nos mandaron al carajo, no esperaba esto de nuestro antes ya tan acogedora empresa. Los empleados más afectados, bueno, eso nadie lo duda. Vamos a ver, banda de Yogome, retocadores, animadores, devs, de otro lado, pilas, no tienen forma de enterarse. Ya se empiezan a repetir todo lo demás. Un par de tweets en inglés que dicen lo mismo. Bla bla bla, recruitment lead, tengo más de 40 vacantes abiertas para que puedan apoyar. Vamos a ver, tenía gente, dinero potencial. Pues sí, pero pues como dice aquel hashtag México. Vamos a ver el fraude de Yogome, empleados, lo sucedido. Bueno, creo que esto es lo mismo. Bueno, salvo que pase una cosa muy impresionante de la que me entere por medio de internet, creo que por ahora voy a detenerme un poco y hablar un poquito de cómo se cuecen las cosas en la industria de videojuegos de México. Sí, soy el único que tiene esta opinión, pero cuando pasan esas cosas mucha gente me pregunta qué es lo que opino al respecto. Bueno, Yogome no es la primera empresa ni será la última en fastidiarse por alguna estafa, malos manejos o simple ineptitud o ignorancia de los que deciden cómo se hacen las cosas. Así que el resto de este audio me lo usaré para mencionar lo que esa entidad multitentacular
a la que llamo la industria. Primer punto. ¿Por qué seguido me quejo de que este tipo de emprendimientos no son buenos? O siempre termino peleado de una forma u otra con este tipo de grupos. Muy sencillo. Si quieren una explicación poética, rosa, suavizada, como se le explicaría a un principiante o a alguien muy impresionable, les recomiendo escuchar el capítulo El Caballero Negro y hacer un pequeño ejercicio de imaginación para darse cuenta de lo que quiero decir entre líneas. Si ya son un poco más grandes y lo que quieren es ver sangre, troleadas y verme a mí hablando mal de gente que a ojos de quienes creen conocerme no me han hecho nada, contaré algunos incidentes que tuve con esta ya famosa industria. De inicio en los foros era lo de siempre, algunas flame wars, discusiones sobre cómo hacer mejor las cosas y todo lo demás. Pero al igual que como comenté en el muro de código, todos los juegos de mesa se vuelven peligrosos cuando se involucra el dinero, lo mismo pasó en este tipo de grupos. De pronto alguien llegó con mucho dinero y a dedo dijo, yo por lo que me dibuja el dibujante oficial mencionado en el podcast de la tribu de la basura, digo, por los poderes que se me han concedido, yo digo que tú eres profesional y tú no. Así que tú vas a ir a mi oficina mientras tú ni siquiera nos dirijas la palabra, porque yo he decidido que tú no eres un reputado profesional. Así que te permitimos quedarte aquí simplemente para admirarnos y tomarnos como tu ejemplo a seguir en todas las cosas que hagas con tu miserable vida. Ahora, tal vez si esto hubiera ocurrido en una etapa en la que en esa comunidad ya hubiéramos desarrollado juegos y hubiera mucha gente jugándolos en internet, tal situación la hubiera podido entender. Sin embargo, estábamos en una época donde realmente nadie producía nada que fuera jugable. Inclusive recuerdo por ahí uno de las cabezas de una de esas comunidades que decía que podía regular la velocidad de una animación cambiando la velocidad del game loop. Bueno, te entiendo. Yo también llevaba apenas un año manejando computadoras, también quise hacer lo mismo en esa época, pero yo manejaba BASIC, no me pagaban y ni siquiera había empezado a estudiar una carrera relacionada con computadoras. Pero este cuate ya estaba grande y a decir de él mismo era todo un profesional. Pero ¿de dónde salía el dinero para mantener a esta clase de payasos? De varios lugares, varias fuentes. Uno de ellos era un famoso vendedor de videojuegos, tal vez el primero que tomó la venta de videojuegos en serio en México, de ese ya hablaré en su momento. También de una partida del gobierno llamada ProSoft que decía, vamos a darle dinero a todo el que haga cosas de computadoras para que crean que también aquí en México se hace tecnología. De hecho, del ProSoft todavía quedan algunos restos, aunque ya han hecho todo lo posible para evitar que le den mal uso a los recursos. Y también un montón de partidas extra, tanto de universidades como de privados y uno que otro capital vampiro que en esa época no era tan grande como lo es hoy. Entonces, esta industria a dedo decía, nosotros somos los profesionales y decidimos quién puede hacer juegos y quién no. Y que sepan programar es lo de menos porque al fin de cuentas a nosotros nos pagan. Vamos a ver. Antes de hacer esta grabación había escrito algunas cosas anécdotas que iba a mencionar. Vamos a ver si las encuentro. Creo que empezaré con la empresa, que de hecho era una empresa que no era de México, que creo que fue la primera víctima de la industria como tal. Era una empresa de un argentino, la empresa se llamaba Sabarasa, me parece. Fundada, según decían en los medios, por, como ya dije, un argentino que, según dice él, empezó desde el porche de su casa, programando en una máquina de 8 bits en BASIC. Es una historia muy común. El asunto es que ya había tenido algunos proyectos conjunto con el gobierno y empresas pequeñas, y por alguna razón que no alcanzó a definir, se contactó en México con el grupito al que denomino la industria. ¿Y qué pasó? Pues que se pusieron de acuerdo para desarrollar un juego que, según una entrevista que escuché hace poco, Konami decidió que era más barato hacerlo en México que en Japón. Era un juego de unos luchadores, héroes del ring o algo así.
y también tuvo tratos con una televisora local, Televisa, para hacer una telenovela juvenil de esa época. Pero pues como ya sabemos lo que pasó al final, al principio mucha publicidad, muchos somos los mejores, somos los únicos, muéranse de envidia, adórenos, y todo iba muy bien hasta que el juego salió a la venta. Los juegos, debería decir, bueno, realmente salieron a la venta, pero casi nadie los compró, y pues perdieron. Bueno, ya saben lo que pasa cuando haces algo y no se vende. Eso sin mencionar de que tardaron mucho en desarrollar los juegos. De hecho, de momento no puedo poner video, pero el juego que hicieron para la telenovela de esa época era un intento muy malo de clon. De hecho, más que un clon, era un Cronenberg de un videojuego musical de Haruhi Suzumiya, de los japoneses. De hecho, si ponen Haruhi juego de baile van a encontrar lo mismo, pero bien hecho y, bueno, calidad japonesa. Realmente da asco lo que hicieron, no tiene caso que lo busquen, y si lo buscan no lo van a encontrar. Entonces, durante todo ese tiempo yo los estuve troleando, hasta que al final me harté de ellos y dejé de tener todo contacto. Pero pues, realmente yo tengo una duda. Así como dicen de la película de Indiana Jones y la última cruzada, si él no hubiera intervenido de todas maneras hubiera terminado igual, me parece que es lo mismo. Pero por lo menos yo era el único que parecía haber visto lo que estaba pasando ahí. Y volvió a pasar muchas veces más. Pero, con toda su sabiduría, ¿qué es lo que la industria buscaba en alguien para otorgarle ese halo de desarrollador profesional digno de nuestra atención y un salario que nadie más se merece? Pues vamos a ver, no recuerdo haber visto muchos programadores allá adentro. Lo más cercano era una entidad a la que llamaba Bad Luck Desarroller, que era un pobre diablo que le pasaban toda clase de cosas malas, y creo que fue el último en quedarse cuando el barco se hundió. Y otro que creo que ahora es Code Monkey, o le echa porras ahí en los eventos de Unity. Pero pues los demás fueron, bueno, uno que otro dibujante y cosas así artísticas, y un montón de empujapapeles. Y por supuesto, sus infames retocadoras de botones de interfaces. Hay una entrevista del Campus Party donde donde le hacen una entrevista a una. Pero quedémonos con los programadores. Estos fabulosos, reputados profesionistas, muéranse de envidia, tenían acceso a kits de desarrollo oficiales de Nintendo. Sí, se me pasó mencionar hace un momento que el juego de baile de la telenovela juvenil de Televisa que hicieron era para Nintendo Wii, y que de hecho se bailaba moviendo el control a diferentes alturas, tal y como el juego que intentaron clonar lo hacía, claro, pero el clonado original lo hacía bien. Y las capturas de movimiento, porque eso sí, muéranse de envidia, este estudio pudo hacer la captura de movimiento de las actrices de Televisa en vivo, cosa que, por obvias razones, los japoneses no hubieran podido hacer con Haruhi y las demás waifus del show, pues porque obviamente no eran personajes físicos a los que les pudieran poner detectores de captura de movimiento. No quiero pensar a quién se lo pusieron, pero pues ya ven lo que dicen de cómo animaron a Harley Quinn en los videojuegos de Batman. Si les gustó ese juego, les recomiendo que no lo investiguen, tal vez se desencanten. En fin, después de estar diciéndonos a todos de que ellos eran unos reputados profesionistas de la industria, embarrarnos en su cara de todo el dinero y el privilegio que tenían, de cómo se la pasaban bien frente a sus computadoras, y sobre todo de las muchas entrevistas diarias que se les hacían por ser los primeros desarrolladores de videojuegos de México. Un día, donde estaban como de costumbre la industria humillando a todos en su foro, de pronto salió a relucir de que el juego ya había salido a la venta. Pero después de una pelea que no recuerdo cómo fue que yo tuve con varios de ellos, en cierto momento para Combo Breaker, o como se le quiera llamar por quien recuerda Killer Instinct, dije, oye, ¿sabes qué? Pues las ventas de tu juego no son lo que se dice muy alentadoras. Y les presenté un link con VG Charts, de la página VG Charts, que decía que ellos habían vendido, no pasaron de 5,000 copias el primer día, de las cuales la mayoría fueron regresadas ese mismo día,
y a partir de ahí flatline, línea plana, no subió por lo menos en el momento en que debían de registrarse las ventas. Del otro videojuego de la... y ese era el juego bueno, que era el de lucha libre. Del otro videojuego ni siquiera encontré información fidedigna en internet. Pero a juzgar de cómo lo hicieron, no creo que haya vendido mucho. De hecho, la última referencia que supe de que alguien que compró ese juego fue un coleccionista que dijo que quería comprar todos los juegos de Nintendo Wii, y dice que ese fue el más difícil de conseguir. En fin, al final hubo pérdidas, mucha gente perdió dinero, su dignidad y su autoestima. Quienes primero saltaron del barco fueron los retocadores de botones, después los que hacían cosas sin matemáticas. Algunos empujapapeles se llevaron los papeles que no pudieron prenderles fuego o meter en la trituradora. Y como siempre, el último en quedarse fue el pobre Bad Luck Desarroller, que un día llegó solo para ser recibido con la horrible noticia de que su primero y única fuente de empleo en ese entonces en el país se había agotado. Lo último que supe de él es que se fue a Estados Unidos y no volví a saber de él, y parece que borró su cuenta. No dejó rastro de internet y espero que por lo menos siga existiendo fuera de él. Y al igual que en serial de películas de terror, cada cierto tiempo la industria vuelve a reaparecer para montar de nuevo compañías de videojuegos que contratan gente a la que al final no le pagan, terminan mal, con deudas, y siempre le hacen perder su dinero y su dignidad a quien se ofrece a ayudarlos. Lo bueno es que yo ya los puedo detectar, y cuando me pidan informes sobre con qué invertir, les recomiendo que vengan y se me acerquen. Porque pues el Vampire Capital no creo que pueda ser completamente imparcial al tomar una decisión si es que le preguntan. Pero aquí hago una pausa. Realmente, ¿cuál era el modus operandi de la industria o por qué actuaba de la manera que actuaba? Eso lo descubrí un tiempo después. Pero les contaré ahora una historia de una de las veces en que me pude colar a un evento de estos personajes. Fue hace ya tiempo en Cintermex, donde dos de ellos, uno creo que se llamaba el Game Producer, bueno, empujapapeles, otro que gritaba mucho, que no recuerdo bien si era de ellos, pero creo que era de políticos locales, y el personaje más interesante que llevaron ahí era una especie de Rasputín alemán, que según había investigado había sido un ex trabajador de Electronic Arts. No pude investigar exactamente qué hacía, pero no estaba entre la parte de desarrollo tal cual. Seguramente algo de negocios. Lo único que pude encontrar sobre él en internet era gente que lo había ido a despedir en uno de sus redes sociales. Este personaje, hablando en inglés para que los nacos que de escuela pública no le entendieran, se puso, había algunos que sí le entendíamos, se puso a decir todas las bondades de la nueva empresa en la que había sido contratado aquí en México, y por supuesto qué tipo de talento buscaban. Déjenme tomo algo porque lo que voy a contar enseguida me va a poner de mal humor. En pocas palabras, este Rasputín alemán dijo: nosotros contratar gente muy preparada porque son los mejores, y ustedes, nacos que no entienden mi inglés, que ni siquiera hablo inglés porque me refiero al empujapapeles con un nombre como lo pronuncié alguien que apenas habla inglés y no sabe de otros idiomas. No me gusta hacer tanto esa voz. Al final dijo: nosotros, como somos los mejores, contratamos a los mejores, y obviamente buscamos gente muy preparada, de preferencia que haya egresado recientemente de la carrera. ¿De qué carrera? De la que sea. No tiene necesariamente que ver con programación o cosas relacionadas con los videojuegos. Nos basta con que haya terminado una carrera y que haya salido de ella hace muy poco tiempo. Tampoco queremos a alguien que ya haya estado trabajando en otro lado por mucho tiempo. ¿Por qué? Lo sabremos un poco más adelante. Pero claro, no nada más se cerraban a los recién egresados, sino también incluían a redoble de tambor, estudiantes próximos a egresar o que estaban haciendo sus prácticas profesionales.
Creo que le llaman internships fuera del país. Aunque por la manera de expresarse, sugerían de que si entrabas como interno es porque tenías mucha pero mucha suerte. En la práctica, la mayor parte de los que entraban eran internos porque a ellos les pagaban virtualmente cero. Bueno, casi nada, más que lo mínimo que se le puede pagar a un interno, pero no adelantemos cosas. Total, ese evento fue muy famoso. No fue donde se tomó la foto infame, pero sí fue lo suficientemente famoso para reunir a varias cabezas de la industria de videojuegos del norte de México. Y a la salida de ese evento, uno de los nacientes entrepreneurs va y se nos acerca. Bueno, digo se nos acerca porque no fui solo, llevé a algunos de mis secuaces. Y cierto profesor con el que tenía tratos de videojuegos también había ido ahí. No diré detalles para no quemarlo por ahora. Todavía me llevo bien con él. Y decir llevarme bien con él es que no nos hemos peleado en muchos años. Pero hablemos de la que tal vez fue mi primera y última oportunidad de haber pertenecido como se debe a la industria de los videojuegos de México. Creo, ahora que lo recuerdo, ya había mencionado a este grupo en otro podcast, pero no di detalles sobre ellos. Tampoco digamos que quedé tan mal con ellos como para declararles una guerra abierta, así que no diré su nombre, pero si son otakus, tal vez la referencia que voy a poner aquí les dé una idea de quiénes eran. Presten atención. Suficiente. Si son buenos detectives o tienen el suficiente tiempo libre, tal vez tengan una idea de el nombre del grupo relacionado con el tono que acabo de tocar. En fin, sus dos cabezas visibles eran el equivalente de Wozniak y Joe de Apple, o sea, el nerd que no habla con nadie y el showman que se encarga de convencer a todo mundo de que su empresa es genial. Ahora que lo pienso, no estoy seguro de por qué se me acercaron. Realmente yo no cumplía con nada del perfil de lo que ellos necesitaban y mucho menos hubiera aceptado trabajar con ellos después de que supe realmente sus métodos, pero pues hasta en ese momento nos llevábamos bien y seguimos platicando un tiempo después de eso. Tal vez lo mejor de esa plática fue que pude contactar a unos... ¿cómo podría definirlos? Digamos que si yo vivo en el tercer mundo, lo que contacté era algo así como colonos de la civilización. Así como en esas comedias de la selva casi siempre hay un explorador que levanta su tienda completa y hasta se pone a tomar el té en medio de la selva. Digamos que si yo era Tarzán, me encontré con esos exploradores. Y hasta donde pude acercarme, traté también un tiempo con ellos. Gente bastante amena, educada y buena gente. Al menos eso fue lo que recuerdo de ellos. Porque tiempo después pasó el tiempo y regresaron a sus países. Obviamente no era gente local que dijéramos. De hecho no estoy seguro si esa gente tiene un país en particular. Pero tal vez si los busque no creo que estén tan lejos. Lo mejor es llevarme bien hasta ahora. ¿Y qué fue lo que causó la decepción? Bueno, al principio todo parecía muy bien, me hablaban de sus proyectos, otro tanto que dijeron sin saber realmente qué tanto sabía yo de programación, porque hay un detalle, gente que no me conoce y me ve no tiene mucha idea de qué programo, pero tal vez por eso no se dieron cuenta de que me estaba riendo cuando escuchaba a su programador decir: ah, sí, mi fabuloso juego 2D utiliza tecnología 3D, pero maneja todo como un plano porque no tengo idea de cómo hacer un sprite y tengo que utilizar un engine 3D para mover un sprite y lo manejo como un plano. Sí, ya sé de que es demasiado trabajo para un teléfono móvil que en su época ni siquiera podía compilar nativo, pero que se jodan. A mí me dan el dinero que me van a dar y si se vende me tienen sin cuidado. Oh, pero eso yo no lo sabía en ese entonces. También en otra ocasión me enteré, y porque yo estuve ahí aunque llegué un poco tarde, de que hicieron un evento social para presentar su juego. Vaya. Otro detalle también para poner en la lista,
Y también, esta es la parte más interesante, pero tengo que fijarme a izquierda y derecha. No, nadie me está viendo. Tal vez el personaje más interesante que me encontré, y aparte de los Bosniak y Yobo tropicales por los que me contactaron, fue a cierta personalidad ya no digamos del cómic mexicano, sino también del arte. No estoy muy empapado en el tema, y si lo estuviera empapado probablemente no sería el programador que soy ahora. Y tampoco puedo decir que, bueno, realmente tengo que hablar bien porque fui relativamente bien tratado. De hecho, ahora que lo pienso, la manera de explicar mi situación en ese momento era como cuando uno se encuentra en una situación de la que tiene que escapar, pero no tiene idea de cómo escapar sin meterse en más problemas. No podía atacar de manera directa porque no estaba siendo agredido como tal, pero tampoco podía darles por su lado y tratar de quedar bien con ellos, porque obviamente yo no era lo que ellos estaban buscando, y de seguro si me hubieran conocido lo suficiente no se me hubieran acercado de ninguna manera. Pero hasta ese momento todo iba muy bien. De hecho, hubo dos detalles en uno de esos eventos, porque hubo dos. Uno donde se tomó la nefasta foto y otro donde empecé a dudar de su forma de trabajar. Parecía que estaban demasiado preocupados con la cuestión de las edades y los papeles de cada quien, para no entrar en detalles, pero lean el capítulo de elitismo y el muro de código, y tal vez en ese momento no se alertaron porque pues yo en esa época todavía estaba en mis 20s y tenía sabía cómo actuar en ese tipo de situaciones para que creyeran que tenía mucho más cultura de la que realmente tenía. Y eso me permitió seguir cerca de ellos, pero no lo suficiente. Pero avancemos un poco la historia y vamos hacia otro lado. En esa época yo estaba terminando mis estudios. Ya saben lo que pienso de los estudios, que fuera del salón de clases no sirven para absolutamente nada, y menos frente a la computadora. Bueno, ahora que saben esto, les puedo decir que en un evento que hubo en esa universidad, invitaron a diversas personalidades de la tecnología y gente relacionada con las carreras de ingeniería. Adivinen qué. El Steve Bosniak tropical fue invitado. Y obviamente yo estaba sentado en primera fila para ver su flamante presentación, donde obviamente no presentó nada de su videojuego, ni nada por el estilo. Simplemente fue una plática motivacional y lo más importante que dijo. Y mi padre me dijo muy claramente una vez: hijo, no importa lo que hagas con tu vida, no serás nadie si no estudias en un lugar de prestigio y le embarras eso a todo el mundo con el que te cruces, independientemente si ellos pueden ayudarte a que tu empresa se vaya para arriba o desaparezca. Y al final repitió como un mantra, al final 3 palabras, algo relacionado con estudiar mucho, y que eso inclusive hasta te cambia la genética y mejora el equilibrio del universo y no sé cuánto más. De hecho, yo creo que eso fue no la gota que derramó el vaso, pero sí el golpe que abrió la cuarteadura final. Ya a lo último ya nada más estaba como ese meme de hace mucho que debí de detenerme, pero voy a seguir adelante para ver qué encuentro. Al final del show, y ya oscureciendo, lo intercepté hacia su automóvil y me puse a platicar con él. Se sorprendió de haberme encontrado en un lugar como ese. Al final pues dijo lo de siempre, de que, bueno, nada que yo supiera, de que su juego no se había vendido lo suficiente, que no estaba funcionando el negocio como él lo tenía pensado, y que tal vez él iba a regresarse a su país para hacer maquila de efectos especiales. En ese momento, a pesar de que ya no lo tenía en tan buena estima como hasta antes de ese día, todavía creía que era un respetable desarrollador y que estaba saliendo adelante por sus propios medios. También por la plática, y es algo que debí de haber sospechado desde que conocía la colonia de exploradores civilizados, toda la industria de videojuegos local y tal vez nacional estaban muy emparentados unos con otros. De hecho, era casi, como ya lo mencioné en otro podcast, como la antigua nobleza europea. Todos se conocen y algunos inclusive hasta son familiares entre sí.
Eso hace mucho más difícil que alguien externo tenga acceso a todas las facilidades que ellos tienen. De hecho, hasta me advirtió de problemas que tenían de pronto entre ellos y me dijo, oye, pero este otro fulano de tal, no trata de no atacarlo aunque yo te hable más de él porque trato de llevarme bien con él. Bueno, después de haber hecho esto, tal vez no tuvieron tan buena imagen de mí los exploradores blancos civilizados que conocí esa vez. Me da miedo de regresar para preguntarles. El asunto es que este Steve Wozniak tropical rompió mi directiva clasificada. Y de hecho la rompió abiertamente en su discurso y simplemente quería que me lo confirmara en la cara para asegurarme de que no fue una simple figuración mía. O tal vez porque no lo quería aceptar. Pero una vez más lo repitió, confirmando con ello de que no tenía idea de mi forma de pensar. Qué lástima, pero creo que el no haber continuado con ellos fue lo mejor porque nuestras maneras de pensar y movernos eran tan opuestas que tarde o temprano hubiéramos terminado peleando. Pero el asunto no terminó ahí. Bueno, para ellos conmigo sí terminó el asunto. Pero un día, cuando estaba peleando con unos trolls en internet, encontré la documentación sobre las subvenciones del gobierno para empresas de tecnología. Y oh sorpresa, me encontré una lista muy larga de conocidos en ella. El fondo era llamado ProSoft, que es Fondo para el avance de la industria del software. Querían hacer un Silicon Valley aquí en México, simplemente regalándole dinero a los amigos. Vi varios conocidos ahí, entre ellos a la empresa, sí, me pasó como en ese capítulo de Los Simpson donde habían alterado una elección y se encontraron que había nombres de gente que no existía en Springfield. Y entre los votantes inclusive estaba el nombre de uno de los gatos de Los Simpson. Bola de Nieve 2 me parece que era. Algo así dije, pero vi varios conocidos. Entonces, ahí fue donde todo se reveló. Y entendí por qué esta empresa, al igual que la del Rasputín alemán, tenían las políticas que tenían. Resulta que para que el gobierno diera dinero a estas empresas, lo primero que había que hacer era registrarse de manera legal ante el gobierno. Así para no darle el dinero a cualquier pobre diablo independientemente de si sabían hacer juegos o no. Número 1, hacer un trámite que valía por lo menos $3,000 más lo que cobraran los leguleyos encargados de hacer el trámite. Eso cerraba las puertas a un grupo. Después de eso, el dinero que aportaban no era todo el del capital, sino aproximadamente la mitad, y había que demostrar que se tenía capital de alguna otra cosa. Pero eso no había problema porque ahí empezaba el Vampire Capital o cualquier invento que hicieran los participantes de la empresa. Lo típico era pedir computadoras prestadas y presentarlas como si fuera su capital para no tener que presentar el dinero en efectivo. Obviamente inflaban los proyectos para que la mitad del proyecto fantasma fuera más que suficiente para ellos poder funcionar. ¿Qué otra cosa pedían para el fondo? Y aquí es donde entra lo más importante. Pedían demostrar que se le iba a dar empleo a profesionales de la tecnología. De ahí esa preocupación porque todos los que entraran hubieran estudiado cualquier cosa, aún tomando en cuenta de que en esa época, y tal vez ahora de nombre lo hagan pero en la práctica no, ninguna escuela estaba capacitada para enseñar a hacer videojuegos, ni mucho menos tener el nivel mínimo de programación para hacerlos. Bueno, en esa época todavía no se ponía tan de moda el Unity. Ahorita ya cualquier pobre diablo que medio le mueva un lenguaje remotamente parecido al C ya puede hacer videojuegos con todas estas herramientas juegomáticas. Entonces, aquí es donde entran las famosas campañas de búsqueda de talentos. Realmente a estas empresas no les interesaba hacer juegos. Lo que les interesaba era conseguir a la gente necesaria para cumplir el requisito para recibir el dinero del gobierno. Otra cosa que hacían también es que, como el gobierno hacía investigaciones sorpresa, visitas sorpresa, era muy importante mantener a los trabajadores sentados en la oficina para cuando llegaran estas visitas. Si programaban era lo de menos. También había que presentar avances de tal o cual cosa
Y eso es lo que explicaba el evento de la presentación, pues el proyecto tenía que ser presentado ante alguna representante de los políticos locales para que ellos pensaran de que el dinero se le estaba dando buen uso. Y obviamente ya con eso ya podían, daba lo mismo si el juego se vendía o no. En esa época todavía no estaba tan fuerte el Greenlight y el Steam y todo lo que tenemos ahora, pero pues ya existían las tiendas de apps y cualquier porquería que se descargara era suficiente prueba de que la empresa estaba haciendo algo. Y así fue como muchos consiguieron dinero del gobierno. Entonces, todos los supuestos talentos que estaban buscando en realidad eran pretexto para inflar los números y poder seguir recibiendo dinero. Daba lo mismo que si hacían juegos o no. De hecho, no recuerdo ningún juego que fuera redituable de verdad. Todo dependía de los fondos del gobierno y los inversionistas. Y al final se acaba el dinero y cada quien regresa a donde va. En el caso de la entidad relacionada con el cómic con la que llegué a tratar, he sabido de que, al igual que muchos de su especie, viven de becas del ministro de Cultura del país y de otros eventos similares para... bueno, me imagino que han de tener también sus day jobs o trabajos normales. No creo que todos vivan únicamente de esas partidas del gobierno. Aunque hay uno que otro que sí, que hizo su cómic comunistoide hace décadas y creo que todavía le dan dinero. Irónicamente, el político que más cerca está de sus ideas tal vez le quite ese dinero que está recibiendo. Pero eso será material para otro podcast. Por cierto, me enteré de que dicha entidad quiere regresar al mundo de los videojuegos. Vaya, me pregunto quién será el afortunado que ya consiguió dinero para pagar por sus codiciados servicios. Pero no nos desviemos y sigamos hablando del asunto que nos interesa, que es la industria de los videojuegos de México. Y lo primero que me gustaría dejar en claro es que cuando hablo de la industria de, el desarrollo de videojuegos en México, no me estoy refiriendo directamente a la industria. La industria, entre comillas, es un pequeño grupo, ya lo he descrito hasta el cansancio en este audio, pero no son todos. Más allá de ellos, hay gente muy respetable que intenta hacer videojuegos por otros medios. Pero conforme se va avanzando en cierta escala, todos esos empiezan a ser cada vez más parecidos a esta entidad de la industria. Por cierto, ¿por qué la llamo la industria? Verán, una característica que tenían casi todos sus integrantes dentro de los antiguos foros de discusión era que mencionaban ese término de la industria por lo menos 3 veces en cada post, y se referían a tal cosa como una especie de entidad universal que lo controlaba todo, casi como su dios. Y ellos mismos se definían a sí mismos como parte de la industria, sobre todo por decreto cuando ya tenían a alguien que les diera dinero, y a dedazo decían quién era profesional y quién no, simplemente por quién tenía su beneplácito. Por cierto, y retomando un poco de nuevo el tema de Yogome, una de las grandes preocupaciones dentro del medio no fue tanto de que hubieran detectado un estafador y que mucha gente perdiera su empleo ni nada por el estilo. Es más, ni siquiera les importaba que los clientes no pudieran tener sus productos. La mayor preocupación de el ecosistema de startups de tecnología era, redoble de tambor, que los inversionistas ya no les regalaran dinero de manera tan alegre como lo habían hecho hasta ahora. De hecho, para estos supuestos emprendedores, el recibir dinero de los inversionistas es una forma de vida en sí. De hecho, leí un tuit hace no mucho tiempo donde uno de estos emprendedores le decía a los inversionistas: necesito $250,000. Y los inversionistas: ¿y tú para qué quieres ese $250,000? ¿Qué piensas hacer? Muy sencillo. Con ese $250,000 voy a sobrevivir en lo que consigo más inversionistas para juntar más dinero para mi proyecto. No me digas, entonces estás pidiendo dinero para pedir más dinero. Así es, señores. Y ahora, si quieren seguirme en Instagram, a mí me gusta comer en restaurantes de lujo y me pueden seguir ahí, donde seguido subo fotos de los platillos más exóticos que consumo todos los días. Bueno, ese es un ejemplo muy gracioso de uno de estos emprendedores. Pero también están los
conocidos como emprendedores en serie, o yo más bien lo llamaría emprendedores, no sé cuál sería el término, pero terminaría en gamia, que esa gente simplemente va creando empresas por ahí con dinero que no es suyo. Cuando logra hacer suficiente ruido, se las vende a alguien más para que haga lo que quiera con ellas y luego él repite el proceso. Hay algunos por ahí que hacen eso. Van creando empresas de la nada que no duran y si tienen suerte las venden, si no simplemente vuelven a pedir. Es un ecosistema bastante interesante. Pero bueno, quiero pensar que la mayor parte de la gente que me va a escuchar no pertenecen a la industria, ni mucho menos están señalados por su santo dedo para ser considerados profesionales del videojuego. Sí, claro. Y si me oyen, pues les tengo reservadas cosas peores. Lo más seguro es que quien me oye, y digo yo porque esta parte ya casi nadie la escucha, tal vez ustedes sean alguien que está buscando trabajar en alguna empresa de videojuegos. Ahora, antes de irme, les daré unos cuantos tips para evitar que caigan en las garras de la industria. Número 1. ¿Ya jugaste alguno de sus juegos? Normalmente esta gente aparece de la nada y eso sí, pide gente con mucha preparación, cuando ellos mismos no han hecho nada que puedan mostrar al público. O en caso de que ellos digan que están mostrando al público, casi siempre es algo con lo que colaboraron mínimamente en otro proyecto, pero no es algo que ellos hayan hecho por sí mismos. Número 2. ¿Desde cuándo existen? Si revisas muchas veces las historias de este tipo de empresas, casi siempre se fundaron el mismo año en que aparecen sus primeras sus primeras ofertas de empleo. Casi pareciera que ya tenían todo listo y simplemente hicieron un trámite para buscar gente a la cual contratar. ¿Y el dinero de dónde salió? Lo veremos después. Número 3. Y este es muy importante cuando entras con ellos. Se preocupan mucho porque estés en cierto rango de edad o pertenezcas a ciertas demografías. 3,5 porque no quise aumentar mucho la numeración. No les importa si lo que estudiaste tiene o no relación con el puesto que te ofrecen, pero les importa mucho que tengas documentos actualizados que acrediten que es que lo estudiaste. Número 4. Hacen mucho ruido al buscar mano de obra. Prácticamente los puedes encontrar en cualquier medio y a veces hasta salen en las noticias. Número 5. ¿Pagan? Esto parece obvio, pero si pagan desde el principio es porque el dinero no es suyo. Los verdaderos pagan poco, son muy cerrados o tercerizan. Cuando digo los verdaderos son gente que no pertenece a este grupo mafioso que llamo la industria. Ahora, digamos que tienes la suficiente mala suerte para no haberte dado cuenta de esto y ya estás trabajando en alguno de sus negocios. Si ya estás adentro, ¿qué puedes hacer? Nota estas alertas. La mayor parte de los gastos se van en salarios. En este tipo de empresas pueden decir mucho eso de que no, es que no hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro, no hay dinero para lo demás. Pero si revisas sus finanzas, casi todo el dinero se va en salarios y es de arriba abajo. Primero el salario de los jefes y si queda algo el de los mandos medios y los últimos ya no cuentan porque son internships, son internos, prácticas profesionales. Tienen puestos ridículos o que no van con el tamaño de la empresa. Por ejemplo, tienen un oficial técnico en un lugar que no tiene ni siquiera un servidor propio o hospedaje propio de sus datos, o tienen directores de arte cuando hay muy pocos artistas como para necesitar un director. Eso lo pueden consultar con alguien que sepa más del tema. Siguiente punto. Pasan más tiempo viajando que en la oficina frente a la computadora. Casi siempre lo hacen porque están desesperados buscando a quién sacarle más dinero, cuando en realidad es el producto el que debería de darles el dinero y el producto como tal no existe. Los puntos divertidos, los últimos 2. Hay gente que no se sabe exactamente qué puesto tiene, pero es la primera que se va o tiene horarios irregulares. Puntos extras si tiene aspecto extranjero. Y cuando digo extranjero lo digo desde el punto de vista de Latinoamérica.
Y último punto, derivado del anterior, tienen por lo menos una retocadora de botones de interfaces. En caso de detectar este tipo de cosas, lo mejor es buscar trabajo de cualquier otra cosa, o si ya estás adentro, buscarte otro trabajo antes de que te hagan trabajar sin paga o te obliguen a renunciar para poder echarte a la calle sin darte nada. Estas mismas señales de alarma también valen para los inversionistas, aunque ellos tal vez necesitan la ayuda de alguien que intente hacerse pasar por alguien que busca trabajo. Palabras finales: para hacer videojuegos no necesitas contar con el beneplácito de nadie. Tampoco es obligatorio que estudies. Estudia algo que te permita trabajar en cualquier otra cosa ajena de los videojuegos para vivir, o por si tus proyectos no funcionan. O si tus proyectos son lo bastante ambiciosos, consíguete un grupo de aventureros para formar tu propio equipo. Y deja todo el papeleo legaloide para cuando ya tengan algo de él en internet que los gamers quieran comprar. Todo lo que necesitas aprender para hacer videojuegos lo encuentras en libros e internet, y sobra gente ahí afuera que pueda aconsejarte. Y al final, ya cuando tu grupo de desarrollo sea rentable, estarás en posición de contratar a otros para que hagan lo que les ordenes. Pero para llegar ahí hacen falta años. Y eso es algo que separa la industria del verdadero desarrollo de videojuegos. También cuídate del capital vampiro. Hay inversionistas abusivos que si te va bien se quedan con todo tu negocio, y si te va mal te hacen pagarles por el resto de tu vida. Existen otras opciones para obtener recursos, pero son opciones que debes de pagar, y pagarás con las ventas de tus juegos, y ahí está el riesgo. Nadie da nada gratis, y el que te ofrezca un puesto de trabajo a cambio de nada real es algo por nada. Mucho ojo, di no, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y también ponlo en la caja de comentarios para tener más combustible troll. En lo que a mí respecta, aquí marco el fin de la transmisión.